Punto 1. Este documento es un contrato contraído voluntariamente por la artista o autora de nombre en adelante el autor o autora, mediante el cual se dé a cualquier persona la posibilidad de uso, distribución y copia de su obra de título o referencia en adelante la obra. Una vez dada la condición de que el autor o autora haya sido remunerado o remunerada según el modo o cantidad que este o esta habrá estipulado previamente. Punto 2. Dicha remuneración fijada libremente por el autor o autora, y bien sea percibida de manera directa o a través de su galería o sus representantes, podrá ser cubierta por una o varias personas o instituciones de carácter público o privado. En adelante, terceros. Y vendrá acompañada para que este contrato se haga efectivo de un documento que certifique que tales terceros son conocedores de A. El presente contrato contraído por el autor o la autora. Y B. Que la mencionada transacción se realiza por parte de los terceros no para obtener derechos de propiedad sobre la obra, de la que tan solo se les entregará una copia no firmada ni numerada, sino como justa remuneración por el trabajo empleado por el autor o autora para llevarla a cabo y la posterior liberación de la obra en el ámbito del procomún. Punto 3. Según estas condiciones, contraídas voluntariamente tanto por el autor o autora como por los terceros, el presente contrato implica una cuádruple limitación. A. Sobre la cantidad que podrá percibir la autor o autora por la realización o posterior comercialización de su obra. B. Sobre aquello que pasa a ser propiedad de los terceros, que no es la obra, sino que es copia de esta, acompañada de un certificado que tampoco es la obra. C. Sobre la obra en su posibilidad de ser explotada como propiedad, así como su posibilidad derivada de generar plusvalías, dado que no habrá de la obra ninguna limitación de copias, ni tampoco ninguna forma singular que pueda ser considerada el original. Y D. Sobre la autoridad del mercado al establecer el valor de la obra, puesto que el presente contrato le determina un límite tanto por arriba como por abajo. Punto 4. Queda en manos del autor o autora la posible protección de ciertos derechos de su obra mediante alguna licencia Creative Commons. En dicho caso, ¿qué modalidad? Por ejemplo, para evitar una explotación económica de las reproducciones contraria al espíritu de este contrato y a la voluntad del autor o autora. Punto 5 que diu: con todo esto, el autor o autora apela a explorar colectivamente una economía del arte que se fundamente en los derechos del trabajo, cualquiera que sea la naturaleza de ese trabajo, en lugar de la explotación de los derechos de propiedad. Punto número 6. El presente contrato entra en vigor en el momento de quedar rellenado, fechado y firmado por el autor o la autora. Aún así, la cesión total o parcial de derechos de autor referidos a los puntos 1 y 4 se hará efectiva únicamente una vez cubierta por los terceros o el tercero la cantidad total de, por determinar, euros o cualquier otra forma de retribución que el autor haya estipulado.